Entonces, vamos a dar inicio a esta serie de videos acerca de transformaciones lineales y todas sus propiedades. Recuerden que hasta el momento hemos estudiado solamente el concepto de base y dimensión. Y ahí tenemos todos los teoremas relativos a eso. Pero en particular, quisiera que ustedes recordaran lo siguiente. Una base es un conjunto de vectores que tienen la siguiente particularidad. Por supuesto que nosotros la definimos de una manera un poco distinta en la parte anterior del curso, pero ahora con la experiencia la podemos resumir en lo siguiente. Dado un vector del espacio, usted garantiza que existen únicos escalares que representan a ese vector como una combinación lineal. La palabra existen en este instante está reemplazando al sistema de generadores y la palabra único está reemplazando exactamente al concepto de independencia lineal. Así que garantizamos que esta escritura de ese vector como combinación lineal de esos vectores es única. Bueno, hecho eso, nos permite inmediatamente decir lo siguiente. Si usted habla de la existencia y de la unicidad, en realidad está hablando de la existencia de una función que transforma vectores teóricos en números. Números no tan aleatorios, sino números con forma de matriz. ¿Y de qué tamaño? Porque las matrices sí tienen un tamaño, del largo la dimensión, o matrices columnas de n por 1 como nosotros la describimos. Esta función, que la llamamos función coordenada en la base alfa, ¿no?, representa exactamente al vector solo con sus números. Entonces, dado el vector, normalmente le decimos el corchete alfa, le asocia a usted una columna que será aquella que en teoría representa al vector como combinación lineal. Y entonces de aquí en adelante esta función biyectiva nos permitirá hablar de la siguiente estructura. Una estructura teórica, las combinaciones lineales, y una estructura práctica, las matrices que sirven para representar los coeficientes con los cuales se escribe el vector. Así que un espacio vectorial ahora, ¿no?, nos permite encontrar de dos formas sus elementos. Observen aquí, si tuviéramos la base 1, 1, 1, menos 1, ¿por qué que digo que es una base? Recuerden el famoso test que teníamos aquí, 1, 1, 1, menos 1, lo transformamos en una matriz de 2 por 2 y su determinante será distinto de 0, y eso nos dice que esos vectores son linealmente independientes, y como la dimensión es 2, automáticamente por el teorema mágico es un sistema de generadores y por tanto una base. Así que este sistema tiene solución única, y la solución que tiene es justamente la suma de las componentes sobre 2 y la resta de los componentes sobre 2. Esto es el vector teórico. La combinación lineal es x más y sobre 2, 1, 1, x menos y sobre 2, 1, menos 1. Lo podemos comprobar, por supuesto. Entra el 1, 1, ya que puede entrar cualquiera, y será 1, 0, 0, 1, o sea, sale exactamente la identidad. Bueno, esa es la teoría, pero ahora la práctica, recuerden, el corchete solamente captura los escalares. Y si usted ingresa el 1, 1, por supuesto, 1 más 1, 2 sobre 2 es 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 1 también se representará como 0, 1. Así que usted tiene la escritura práctica y la escritura teórica. Así que de ahora en adelante, un espacio vectorial, además de su estructura algebraica subyacente, usted lo tiene como una triada que la podemos representar de esta forma. La teoría, la práctica y el conector entre las dos. Muy bien, nuestro problema entonces será conectar estas triadas, donde el alfa y el beta son dos bases del propio espacio. ¿Cómo usted traspasa la información del uno hacia el otro? Este es un problema relativamente sencillo. Cuando usted, por ejemplo, habla en pesos y dólares, no hay problema, todo el mundo cambia porque existe una manera de multiplicar y dividir. Pero aquí estamos manejando muchísimos más datos y tendremos que trabajar un poquito más. Observen bien, este es el problema. Entonces usted tiene la estructura alfa y aquí tiene la estructura beta. Pregunta, ¿cómo traspasa la información teórica de alfa para beta, teórica de las matrices en la base alfa a las matrices en la base beta? Le hemos dado un nombre, cuadro 1, de mando para la gestión externa. ¿Por qué externa? Porque está conectando dos espacios vectoriales distintos. Es decir, no está haciendo nada dentro del propio espacio. Entonces vamos a ver, una de las cuestiones que tenemos como problema es transformar un vector del primer espacio vectorial en el segundo.
¿Qué podemos hacer? Claramente debe llevar sumas en sumas y multiplicaciones, entre comillas, en multiplicaciones. Fíjese bien lo que haremos. Llamaremos transformación lineal a una función, primero, que transforma vectores de B en vectores de W, pero que además, por supuesto, tiene que llevar sumas en sumas y multiplicaciones en multiplicaciones. O sea, teóricamente, recuerden los que hicieron álgebra 1, los homomorfismos, le hemos agregado la multiplicación por un escalar. Esto no es tan desconocido, yo les reitero, ustedes lo conocen bastante bien, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, la derivada de una multiplicación por una constante es la constante por la derivada de la multiplicación, la integral de una suma es la suma de las integrales, la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. En general, esto vale también para los límites cuando los límites existen. Vamos a simbolizar de esta forma las transformaciones lineales, no olvide, estamos a trabajar sobre R, pero usted sabe que podríamos también cambiar hacia los complejos, pero ahora solo nos referiremos a los reales. Transformaciones de B en W. Y cuando sea del espacio en sí mismo, escribiremos solo una. Muy bien, entonces, un ejemplo, fíjese, vamos a transformar un trío en un par. Bueno, son tres reales el trío, y así que su suma y sus restas están permitidas, por tanto, claramente ese par está muy bien definido, y entonces ahora tendremos que mostrar que es una transformación lineal, así que nos resta mostrar la aditividad o la suma y la multiplicidad por el escalar. Entonces nos damos las condiciones, como siempre, recuerden, si alguien quiere estar en R3 tiene que ser un trío, si alguien quiere estar en R3, pues no tiene por qué ser el mismo trío, y además en R3 usted ya sabe, se suma componente a componente. Entonces, hecho el preámbulo, vamos a calcular nuestro TDU más B. Bueno, ¿por qué que tenemos que sumar? Porque la transformación lineal solo sabe calcular en tríos. Y queremos enseñarle que calcule en suma de tríos, ¿no? Entonces, transformado en trío, le aplicamos las condiciones y por supuesto usted va haciendo, no olvide la definición original de la transformación, tal como lo hacía con los homomorfismos, y al final separa y efectivamente da la suma del primero más la suma del segundo. Lo mismo hacemos para el escalar y lo hacemos solo con uno. Podríamos hacer todo esto de una vez, pero es mejor hacerlo por separado ya que estamos recién aprendiendo, así que vamos a practicar lentamente. Aplica de nuevo la definición de la transformación, factoriza por lambda, no olvide, eso está permitido. Ahora usted está viviendo en R2, así que lambda veces el T de U. Por tanto, es efectivamente una transformación lineal que ahora va de R3 en R2. Un segundo ejemplo muy importante, que lo hemos estado citando desde el inicio, es que la función corchete en una base es efectivamente un operador lineal o una transformación lineal. Entonces, fíjese bien, damos las mismas condiciones, U es una suma en la base gamma, B es una combinación lineal en la base gamma, la suma será una suma de columnas, pero usted sabe que las columnas también son un espacio vectorial, así que una suma de columnas es la suma de cada una de las columnas y usted puede separar y inmediatamente obtiene que lleva sumas en sumas. Y lo mismo le acontece ahora cuando usted multiplica por un escalar, efectivamente el escalar pondera absolutamente a toda la columna, así que usted lo puede factorizar entre comillas, así que queda lambda veces el tipo que ingresó. Por tanto, la función coordenada gamma es una transformación entre la teoría y la práctica. No olvide ese buen lenguaje que tenemos. Así que ya tenemos de nuestro diagrama, la mezcla entre teórico y práctico, tenemos construida la teoría. No olvide la transformación lineal. Nos resta construir la parte inferior, quien transforma los números en los números. Eso no lo hemos hecho todavía. Hasta aquí vamos a dejar este video y seguiremos en el video número 2, donde efectivamente con este mismo cuadro construiremos exactamente lo que nos falta.